Hola, buenos días. Hoy es 17 de noviembre del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Hoy me encuentro acá en Cartagena. Al fondo pueden ver en extensión el Mar Caribe, este precioso lugar, desde el apartamento de un amigo quien me ha facilitado hacer este video en esta ocasión. Bien, el tema principal va a ser el testimonio de referencia o el testimonio de audito, de oídas, pero también vamos a manejar un tema que es el del indicio. Pues la sentencia que voy a referirme dentro del radicado 37924 del 14 de agosto de este año 2014, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, desarrolla ampliamente el tema del testimonio de referencia. Quizás era un video que no había tenido la oportunidad de hacerla y aprovecho esta ocasión, esta hermosa mañana acá en Cartagena, para hacer la videoconferencia. Quiero decirles, yo estuve trabajando como juez de instrucción penal militar acá en Cartagena, en la Policía Metropolitana, desde el año 1987 hasta 1991, cuando salí trasladado para mi ciudad de Cali. En ese entonces, recordando, porque este asunto que vamos a revisar en la sentencia trata de la absolución de un teniente del ejército, el cual pertenecía al cartel del mexicano, de Gonzalo Gacha, Rodríguez Gacha, quien en ese entonces tuvo relación directa con el caso de la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989. Voy a hacer primero una referencia histórica de lo que estaba ocurriendo en ese momento para que nos adentremos en este tema. Primero que todo, Colombia para esa época, entre 1986 a 1991, sufrió una de las peores crisis de terrorismo de dos narcotraficantes que estaban en ese entonces del cartel de Medellín. El uno era González Rodríguez Gacha, el mexicano, quien era el ala militar del cartel de Medellín, y Pablo Escobar. Pues sucede la muerte entonces el 18 de agosto de 1989 del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha, Cundinamarca, y de eso salen responsabilizados pues los hermanos Rueda y Chávez, quienes eran jefes de sicarios enviados por el mexicano y quienes tuvieron participación como autores en el asesinato, en este magnicidio. Históricamente, para ese entonces, el gobierno que estaba de turno era el del presidente Virgilio Barco, 1986 a 1990, porque para el año 1991 subió a la presidencia César Gaviria. Históricamente, entonces, hay unos hechos que se guardan relación con este asunto. El 18 de agosto, que es la muerte de Galán. El 15 de diciembre de 1989 cae abatido el mexicano en inmediaciones de Tolú, porque para esa fecha, el 15 de diciembre, estaba acá en Cartagena con su hijo y unos guardaespaldas, y huyen hacia la finca del Tesoro en inmediaciones entre Tolú y Coveñas. Pues se despliega entonces todo el aparato militar. En ese entonces el director de la policía era el general Miguel Antonio Gómez Padilla, y también estaba a cargo del comando de élite era el brigadier general Octavio Vargas Silva. El general Maza Márquez era el director del DAS, y entonces se despliega todo el operativo a fin de capturar a Gacha.
el cual pues sale abatido en inmediaciones de su finca El Tesoro. Cuando huía a bordo de un camión, mueren, los dos caen abatidos, el padre y el hijo. Ahí marca una parte importante de la historia. Ya después, en diciembre de 1993 es que cae abatido Pablo Escobar como jefe del cartel de Medellín. Entonces, con estos hechos históricos, recordando pues que en el gobierno de Virgilio Barco pues no se da trámite a la extradición y se quería pues que se hiciera la reforma constitucional permitiendo la extradición de los jefes del cartel, y por eso entonces la embestida que inició Pablo Escobar con Gacha como jefe del ala militar del cartel, con una serie de acontecimientos históricos como fueron pues el atentado en el avión de Avianca, el caso del Espectador, el caso también del DAS, el atentado contra el general Maza Márquez, en fin, una serie de eventos que en ese momento histórico se hizo una lucha frontal contra el narcotráfico y se nos dio a nosotros por lo menos la facultad para que se hiciera la ocupación de los inmuebles de algunas personas que estaban vinculadas con el narcotráfico. Los jueces de instrucción teníamos competencia para ocupar y se aplicaba la extinción de dominio de esos bienes. Ya después, en el año 91, con la reforma constitucional, con la introducción de la nueva Carta Política del 91, pues cambia muchos esquemas jurídicos, figuras como comenzando con la Fiscalía General de la Nación. Antes pues existían los jueces especializados y esa justicia en ese momento era la encargada de adelantar las investigaciones respecto de asuntos eminentemente de lucha contra el narcotráfico. Resulta de que en este caso entonces, ya entrando en materia, el teniente del ejército, Flores Franco, para ese entonces, en 1989, cuando ocurre el magnicidio de Galán, el 18 de agosto de 1989, ya había sido desvinculado del ejército, pero este personaje hacía parte del ala criminal del sicarial el mexicano. Él era el encargado de facilitar las labores de los sicarios para que no fueran aprehendidos. Es así como de pronto en este caso se decía que había facilitado la huida de quienes habían atentado contra Galán, que fueron los hermanos Rueda, quienes fueron los autores materiales, y Chávez, que sostenía una pancarta mientras Jaime Rueda le dispara a Galán, y se arma la confusión, pero después con los videos se logra determinar la responsabilidad de estos jefes de sicarios al mando del mexicano. La cuestión es la siguiente. Entonces hay un testigo quien también purga una pena en La Picota y en La Modelo junto con los hermanos Rueda. Se dice que Rueda le había manifestado a este testigo sobre la participación que había tenido en la muerte de Galán, y en la cual involucraba también al teniente Flores Franco, quien había permitido, ha facilitado la fuga de las personas porque había utilizado medios como vehículos oficiales, armas de uso privativo y distintivos también de la brigada en la cual pertenecía este teniente. Pues, sin embargo, se debilita la prueba por lo que vamos a ver ahora a continuación en cuanto al testigo de referencia o el de oídas. Ese testigo, el de oídas, recibe entonces ese conocimiento que le hace los hermanos Rueda, uno de ellos que había participado en la muerte de Galán, pero que posteriormente falleció o lo mataron al interior del establecimiento carcelario. Sin embargo, este testigo de referencia quiere obtener beneficios
con la justicia y se entrega como un testigo protegido y se redacta un documento que supuestamente había elaborado Rueda y había hecho la confesión de que estaban posiblemente amenazada su vida y de quiénes eran las personas que habían, la forma como se había perpetrado el asesinato de Galán, y que también entonces en eso había participado el teniente Flores. A su vez entonces también otra testigo, quien después tiene una relación sentimental con uno de los Rueda, y dos hermanas, y la otra hermana resulta teniendo una relación sentimental con este testigo de referencia, dice haber en cierta ocasión escuchado de versión directa de Rueda la participación en la muerte de Galán, pero esa testigo nunca escuchó que Rueda hiciera alguna manifestación o participación del teniente Flores. Igualmente están las indagatorias de los hermanos Chávez. Uno de ellos confiesa efectivamente que había participado en la muerte de Galán, admite su autoría y resulta pues condenado por ello. Estos hermanos tampoco involucran al teniente Flores. Sí dicen todos los testigos que el teniente Flores sí pertenecía o hacía parte del ala criminal conformado pues contratado por González Gacha, y que tenía o facilitaba o habían participado en algunos crímenes como el de un miembro del UP de Teófilo Forero. Ese asesinato sí fue perpetrado por el teniente Flores y estos sicarios Rueda y Chávez. Pero la Corte hace un estudio muy pormenorizado entonces, porque se va en casación la absolución del teniente, tanto por el juez especializado como posteriormente el Tribunal de Cundinamarca terminan absolviendo al teniente, toda vez que no había un indicio ni siquiera al menos leve que le generara una probabilidad y también estuviera con otros medios o suasorios que permitieran establecer que por lo menos había tenido una participación directa en la muerte de Galán. Las partes interesadas presentan la casación, como son pues obviamente la parte civil, la Fiscalía y el Ministerio Público. Allí entonces resuelve la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia 3794 del 14 de agosto, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. El tema lo desarrolla sobre el valor del testimonio de referencia. Pues en las piezas procesales que resolviera el juez acuo en primera y en segunda instancia, terminan absolviendo al teniente porque este testigo de referencia de esta persona que quería obtener beneficios parece ser que haya pretendido era más bien mentirle a la justicia para obtener beneficios, y por eso se había valido lo que de su permanencia en el penal con los hermanos Ruedas, y de pronto la información que es posible se la hubiera facilitado Rueda del compromiso que tenía en la muerte de Galán y que la posible vinculación del teniente Flores. Entonces elabora el escrito y también él da la declaración ante la justicia y dice que el teniente Flores Rueda sí había participado pues en la muerte de Galán, pero era un testimonio pues a su vez de una fuente directa, que era con el que había convivido allí en el penal, y entonces sale a la luz esta jurisprudencia, que es la que vamos a analizar seguidamente. Entonces la Corte Suprema de Justicia pues hace un estudio puntual en el tema de la prueba de referencia y en el tema también de la prueba indiciaria. El tema de hoy pues básicamente va a ser enfocado a la prueba de referencia. Las citas que hace la Corte Suprema de Justicia sobre las reglas para apreciar el testimonio de oídas son el radicado 22825 del 21 de mayo del año 2009. Igualmente un radicado es el 10923 del 21 de abril del año 1998. Comienza entonces por significar la Corte Suprema de Justicia
¿cuáles son las reglas para que se pueda apreciar el testimonio de oídas, o el testimonio indirecto, el testimonio de audito? Así lo llama, lo refiere la jurisprudencia. Dice que el testimonio de referencia es lo que acredita es el relato que otro hizo respecto de un suceso, mas no la veracidad del mismo. En esos términos se puede contextualizar qué es el testigo indirecto o de referencia. Pero dice entonces la Corte que para que ese testimonio de referencia se erija como un medio de persuasión idóneo, serio y creíble, tiene que contar con unos presupuestos. Y los presupuestos entonces son los siguientes. Primero que todo, la Corte hace referencia de que ese testigo se requiere que se trate de un testimonio de referencia de primer grado. Según entonces se cita un radicado que es el 19.561 del 2006. Esto del testimonio de referencia de primer grado quiere decir que quien escucha la versión la recibe del testigo que directamente tuvo conocimiento. No es un testimonio de segundo ni de tercer grado, es decir, no es que Pedrito le cuenta a Juan y Juan le cuenta a otra persona y esa otra persona, y así en una cadena sucesiva. No, tiene que ser una fuente directa, de primera mano, es decir, testigo de referencia o de audito lo recibe del testigo que sí tuvo un conocimiento directo, o sea, de primer grado. Segundo presupuesto, es preciso que el testigo de oídas señale cuál es la fuente de su conocimiento. Es decir, en esta particularidad sobre la fuente de conocimiento tiene que establecerse con precisión, con pelos y señales, cuál es el nombre de la persona, la identidad de la persona, la ubicación de esa persona, para que se determine de que ese origen de esa fuente de conocimiento. De nada le sirve a la justicia que sea una fuente anónima. Dice, no puede ser una prueba anónima si no se identifica plenamente el referente. Y además de eso, la Corte indica que se debe buscarlo. Por eso es que tiene que establecerse primero la identidad de esa fuente y su ubicación. Obviamente que dentro de la investigación pesa más es el que ha tenido el conocimiento directo, porque el artículo 402 del Código de Procedimiento señala que ese testigo de conocimiento es el que ha visto directamente el desarrollo de esos acontecimientos o de esos hechos. La prueba de referencia en este sistema, la ley 906, tiene una tasación negativa. Es decir, si leemos nosotros los artículos pertinentes sobre el conocimiento que tiene el juez y la valoración probatoria bajo el principio de mediación de todo lo que le entra a juicio, tiene que soportarse. No, la sentencia, dice la norma, no se puede fundar única y exclusivamente en prueba o en testigos de referencia. O sea, el conocimiento tiene que hacerse a través de ese testigo que sí tuvo un conocimiento directo. Muy de manera excepcional es que puede entrar a juicio un testigo de referencia. Por eso es que es necesario de que en la audiencia preparatoria quede claramente determinado las razones por las cuales el ente investigador o la defensa como tal, las partes no pudieron dar con la ubicación de esa persona, las razones y las justificaciones del caso para que pueda entrar a juicio oral de manera excepcional el testigo de referencia. Otro presupuesto que señala la Corte es el siguiente,
El tercer presupuesto: es imperioso establecer las condiciones en que el testigo directo transmitió los datos a quien después va a dar referencia de esas circunstancias. Un cuarto presupuesto, dice la Corte, es el siguiente: es fundamental para poder otorgar poder suasorio a la especie de prueba en comento la confluencia de otra clase de medios de persuasión, así sean indiciarios, con capacidad de reforzar las atestaciones del testigo de oídas. Eso sí que es importante y tiene una connotación especial, porque es huérfano ese testimonio de referencia para valoración por parte del juez de conocimiento si no está acompañado con otros medios suasorios. En el análisis de los medios de prueba que llegan al conocimiento del juez, esos testigos de referencia jamás pueden constituir como si por sí solos un valor contundente para que con certeza se dicte una sentencia condenatoria. Y así lo establece la norma, que es una tasación pues negativa, una valoración como tal, que el funcionario no puede jamás valerse solamente en testimonios de referencia. Si hay testigos de referencia, tienen que existir otros medios suasorios, así sean indiciarios, que permitan fundamentar entonces en su contexto la sentencia. Se cita aquí por parte del magistrado ponente la sentencia 23960 del 5 de octubre del 2006, que tiene que ver y guarda relación con el sistema penal acusatorio. Dice así, abro comillas: en conclusión, el testigo de oídas, o sea, es audito, se erige como medio de persuasión idóneo, serio y creíble cuando, además de reunir los dos primeros presupuestos, aparece corroborado o respaldado por otros elementos de convicción que no permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo, lo cual implica afirmar que la prueba testifical de referencia única por sí sola, es decir, huérfana de otros medios probatorios que la confirmen y robustezcan, en cualquier caso carece de eficacia suficiente para desvirtuar la presunción constitucional y legal de inocencia. Importante posición que hace la Corte Suprema de Justicia allí. La apreciación de un testimonio referencial del que desconozcan estos presupuestos mencionados lleva a la configuración de un falso raciocinio, el cual puede ser perfectamente denunciado en sede de casación por vía de error de hecho. Y eso lo dice, se cita en otro radicado, el 42-359 del 11 de noviembre del 2013. Entonces, para resumir, tiene que existir unos presupuestos para el análisis del testimonio de referencia, para que entre, como dice la Corte, para que se erija como un medio de persuasión idóneo y serio, tienen que converger entonces esos presupuestos, que tiene que ser testimonio de primer grado, verificarse la fuente, tercero, las condiciones en que se transmitió, y otros medios de persuasión que respalden ese testimonio de referencia. Es que aquí, en este caso, en casación se fueron las partes interesadas y se alegaron entonces error de hecho por falso juicio de existencia omitida, el falso juicio también de raciocinio, porque resulta de que este testigo de la persona que
quiere favorecerse de algunos beneficios en la legislación y que intervino como un testigo protegido. Si bien es cierto, había compartido celda con los hermanos Rueda, ese testigo que dice haber escuchado de boca de Rueda la participación en la muerte de Galán y la presunta vinculación del teniente del ejército Flores Franco, resulta ser debilitada en su raciocinio, porque las personas que también aparecen dentro del acopio procesal como una testigo, que es decir, una compañera de uno de los Rueda y que fuera también una hermana de ellas, también tuvo relación sentimental con este testigo de referencia. Si bien de pronto habían escuchado directamente de Rueda la confesión sobre la participación de Galán, en la muerte de Galán, nunca hicieron referencia o les comentaron que el teniente Flores Franco hubiese participado. Los hermanos Chávez igualmente en sus atestaciones y en su confesión nunca hacen referencia a la participación de Flores Franco en este magnicidio. Otros testimonios igual salen o resultan huérfanos porque dentro de esa valoración, de esa en ese análisis integral que debe existir como de la persuasión racional de los otros medios de prueba, está debilitado ese testigo de referencia, donde se determina más bien como queriendo obtener un beneficio, y más cuando Rueda ya había sido asesinado en la cárcel de Picota y el otro en la Modelo. Con el asunto pues de la presunta carta que había dejado Rueda a uno de los familiares de Gacha, en el que decía pues que había tomado participación en la muerte de Galán y que posiblemente en esas también había estado comprometido el teniente Flores Franco. Sin embargo, eso no queda diáfanamente demostrado, y la Corte Suprema de Justicia le da la razón en el fallo que tuvo el Tribunal de Cundinamarca para dejar concluido de que realmente ese testigo de referencia no tenía el soporte para que condenaran al teniente del ejército Flores Franco. Si bien es cierto, aparecía un hecho indicador dentro ya del análisis de la prueba de referencia, en el que el teniente Flores Franco sí hacía parte de esos jefes sicariales, el que había contratado Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Rueda, los hermanos Chávez, que sí tuvieron participación como autores materiales en la muerte de Galán. Lo cierto es que quedaba entonces completamente desvinculado con otros medios suasorios para poder decir que el teniente Flores había participado. Ese hecho indicador, es decir, que sí hacía parte del grupo criminal a mando de González Gacha, no daba o no tenía la suficiente fuerza para determinar o concluir que él, con probabilidad de verdad y de certeza, participó en la muerte de Galán. Es decir, es aislado. Y entonces aquí viene el análisis de la segunda parte, hace un completo estudio sobre el tema de la prueba indiciaria. Se cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia reciente en materia de prueba indiciaria, que es el radicado 38793 del 19 de marzo del 2014. Y entonces aborda el tema de la prueba indiciaria y se dice que es una prueba indirecta construida con base en un hecho indicador, acreditado con otros medios de persuasión autorizadas por la ley. Se infiere la existencia de otro hecho.
no es que se reste mérito a los indicios contingentes, solo que su poder demostrativo depende de si entre el hecho indicador y el hecho indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables que no deban surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad, sino de la común ocurrencia de las cosas. A efectos de ser calificado como indicio contingente grave, si el nexo entre el hecho indicado y el indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece, medida en la cual será un indicio contingente leve. Es decir, en materia del indicio, en este caso del hecho indicador, apuntaba de que el teniente del ejército Flores sí pertenecía a este grupo criminal al mando de Gacha, pero los demás indicios son considerados leves y que apenas asoma una mera posibilidad en que el teniente Flores hubiese participado en la muerte de Galán. De manera que entonces no se consideran como indicios contingentes necesarios graves, porque los indicios pues tienen una gradualidad, los cuales se tienen que analizar con las reglas de la experiencia por parte del operador jurídico. Dice la Corte lo siguiente, en esta sentencia ya 37924 del 2014 en materia del indicio, dice: en ese orden, la fuerza demostrativa de la prueba indiciaria para que se torne contundente a la hora de establecer responsabilidad penal con base en ella, debe acompañarse de otros medios de convicción en orden a que lo que hasta ahora se torna como una simple posibilidad se transforme en certeza, y producto de un juicio lógico en el que tenga cabida un solo hecho indicado, cierra comillas. Y termina diciendo: a su turno, el indicio contingente que resulta de dicho proceso lógico, ya sea de naturaleza grave o leve, debe apreciarse en conjunto con las demás probanzas con el fin de permitirle al juzgador aproximarse al hecho histórico que se busca establecer de la forma más cercana a la verdad. De manera entonces que cuando se hace el análisis sobre el juicio de raciocinio en este tema de la prueba indiciaria, de cuál era la prueba, el hecho indicador y el hecho indicado que uniese la participación, o que determinase mejor la participación del teniente Flores Franco en esos hechos, de los cuales ese testigo de referencia había mencionado en sus declaraciones, aunque posteriormente téngase presente que él se retracta el testigo de mención. Sin embargo, pues la Corte ha sido reiterativa en la jurisprudencia que eso no le resta el análisis de credibilidad por la retractación, y menos en estos casos donde de pronto este testigo de referencia fue hallado una persona, si bien no enferma mentalmente, o sea, se le hizo una valoración psiquiátrica en la que estaba en capacidad de comprender la ilicitud de los actos y de determinarse conforme a esa comprensión, pero sí tenía un grado alto de ansiedad y de un trastorno de personalidad ligado con la depresión, de la ansiedad, por la cual estaba tomando medicamentos, pero eso no lo hace ajeno o no lo hace ubicar al margen de la mendacidad. Es decir, el testigo sí era válido de analizarse porque estaba mentalmente cuerdo. Entonces, el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del indicio es que, si bien es cierto, el hecho indicador daba por demostrado de que el Flores Franco sí hacía parte de ese grupo criminal, los cuales estaban contratados por el mexicano, dedicados a todos estos asuntos que sucedieron de terrorismo
entre estos años, finalizando pues el 90, cuando se trataba por parte del presidente de turno de extraditar a los jefes del narcotráfico, pero más que todo contra Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gachas, quienes eran los que más representaban pues un peligro, menos que los del cartel de Cali. Allí entonces ese hecho indicador permite decir que sí hacía parte pues de ese grupo de jefes sicarios, conformados por Gacha, pero nunca nos va a determinar que efectivamente ese señor tomó participación en la muerte de Galán, a pesar de que el teniente sí salió condenado por la muerte del miembro de la OVP, Teófilo Forero, y también habían participado en otros atentados criminales, como fueron pues ya los mencionados contra algunas figuras políticas y de otra índole. Entonces eso se hace un análisis de fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia del doctor magistrado oponente Fernando Alberto Castro Caballero, muy diferente incluso a la decisión que se tomó con respecto al doctor, al político que también estaba vinculado con este asunto de Galán, que en ese análisis, en esa sentencia, la consideración sí es que a pesar de que Popeye declara y es un testigo de referencia, que tenía conocimiento de algunos aspectos importantísimos en la muerte de Galán, sin embargo la Corte Suprema de Justicia considera que sí hay otros medios probatorios, suasorios, que complementan y que por lo tanto entonces no da lugar a que se case la sentencia, y confirman entonces la condena en contra de este líder político ya ampliamente conocido por todos nosotros. Pienso entonces que es importante tener en consideración este tema, básicamente el de la prueba o del testigo de referencia, el testigo indirecto, porque es uno de las situaciones que tenemos tener más cuidado en el desarrollo de la misma ley 906, toda vez que es excepcional fundar una sentencia condenatoria exclusivamente en testigos de referencia, que muchas veces tenemos problemas en los juicios orales con esta figura, cuando objetamos preguntas al testigo que tienen que ver o guardan relación con un testigo, un comentario que le ha hecho otro testigo, pero que ya está decantado en la jurisprudencia de que ese testigo de referencia entrará única y exclusivamente si se ha aprobado por parte, en estos casos, del ente acusador, que no fue ubicado. Además, porque el desarrollo jurisprudencial en este tema es amplio. Desde el año 2006 hay pronunciamientos de la Corte que han manejado el tema del testimonio de referencia, al punto en que el artículo 438, cuando nos habla en uno de sus numerales el asunto de evento similar, la Corte ha dicho que en esos casos ese testimonio de referencia puede entrar a juicio porque ese testigo que tiene conocimiento directo se ha desaparecido, ya sea porque lo asesinaron, porque está amenazado, e incluso casos donde tiene que abandonar el país. Entonces entra el testigo de referencia, el policial que hizo la entrevista, y entonces pretenden hacerse valer en desarrollo del juicio. Y hay condenas que se han confirmado, casaciones que se han negado, de sentencias condenatorias, en las cuales, pues, teniendo en cuenta que no solamente hubo un testigo de referencia, sino que también el compendio procesal probatorio, lo que entró a juicio
se sopesa y entonces se puede considerar que no solamente es huérfano ese testimonio de referencia. Igualmente, pues recientemente, el año pasado, con el tema de los delitos sexuales, si mal no estoy, a la ley 1452 del 2013 que reforma algunos artículos de la ley 906 sobre las entrevistas forenses a menores de edad por parte de un psicólogo o una persona especializada en entrevistas forenses. Se introduce entonces esta figura de en el artículo 438 hay un agregado allí como testimonio de referencia, el del psicólogo que hace la entrevista al menor para tratar de evitar que se revictimice a la víctima, en este caso al menor, llevándolo a juicio oral. Por eso ahora hay necesidad de que la Fiscalía prepare a los investigadores, sobre todo a los psicólogos forenses, para que se hagan estas entrevistas a los menores y entonces los llevan a declarar al juicio junto con acreditando la entrevista o el informe pericial en el cual se hizo la evaluación al menor. No, en estos casos de delitos sexuales es un asunto que nos vemos los abogados defensores muy limitados con el tema de la testigo de referencia en este punto, y entonces se encuentra uno que las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia en caso de casación penal resultan siendo proyectados en la misma ley y pasan posteriormente entonces a ser parte de la legislación interna, tales como la ley 1453 del 2011, la ley 14, la ley también en este caso en relación con los delitos sexuales, que modifica esta parte entonces sobre el testimonio de referencia, las entrevistas forenses de los psicólogos, y eso es solamente recogiendo todo lo que la jurisprudencia ha venido desarrollando. Y puedo decir un ejemplo también en relación pues ahorita con un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el tema del término para la libertad por el vencimiento del término entre la formulación de imputación y el escrito de acusación. Ya la Corte dijo que también el término cuenta no desde la audiencia de acusación, sino del escrito de acusación hasta cuando se haya iniciado el juicio oral. Y entonces declara el artículo exequible condicionado diferido hasta el 20 de julio del año entrante, todo para que el Congreso legisle esa parte. Y entonces he dicho de pronto en otros escenarios que la Corte también legisla. Bueno, dejemos este tema, lo quería desarrollar desde este escenario, dejando en este registro este tema tan importante como es el del testigo de referencia y obviamente el de la prueba indiciaria. Dejemos hasta aquí, les agradezco mucho, hasta en otra oportunidad, y hoy ya me regreso para mi hermosa ciudad de Cali. Nos vemos más adelante. Muy bien,